Ya, bueno, ahí está grabando esta clase. Bueno, vamos a empezar. Voy a poner un marcador por acá. Listo. En el tema de electromagnetismo, bueno, yo no tomo preguntas teóricas, pero ¿no? Ustedes saben que a mí no me gusta tomar preguntas teóricas, ¿no? Porque no es un curso de letras, ¿no? Pero la teoría es importante aprender. La teoría lo que tú tienes que saber, sobre todo, son las fórmulas. Te decía, eh, el problema que te puede venir es cómo calcular un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Sabemos que los imanes, ¿no? Generan campos magnéticos a su alrededor. Es así que la Tierra se considera un gran imán, ¿no? Rodeado de un determinado campo magnético. Entonces, este campo magnético permite que cualquier explosión de meteoritos que haya hacia alrededor de la Tierra hace que lo disperse, ¿no? Si no, ya el planeta estuviera destruido, pues, ¿no? Debido a los diferentes fenómenos que se dan en el universo, ¿no? Es así que la Tierra se considera un gran campo magnético que le permite su protección, ¿no? Entonces nosotros que queremos calcular cómo se calcula ese campo magnético, ¿no? A nivel preuniversitario. A nivel preuniversitario solamente lo que tú debes saber es la fórmula, nada más, y algunos conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, para calcular el campo magnético tenemos la ley de Biot y Savart. Bio es un físico y Savart es otro físico. No es que ambos sean un solo nombre. Entonces, la ley de Biot y Savart es una ley que te permite a ti calcular el campo magnético aplicando determinadas fórmulas, ¿no? ¿Qué dijo Biot y Savart? Biot y Savart dijo que cuando tú a un cable, ¿no? Tú tienes un cable, y a ese cable tú le haces pasar corriente, ¿no? Le haces pasar corriente. Este cable va a generar un campo magnético a su alrededor, un determinado campo magnético, que lo representa con la letra B, ¿no? Entonces, los cuerpos pueden generar campo magnético inducido. ¿Por qué inducido? Porque ya está pasando una corriente a través de ellos, ¿no? Y este campo magnético funciona como algo de protección para cualquier, en este caso, equipo electrónico, ¿no? Es así que tú cuando desarmas, si tienes la curiosidad de desarmar un equipo electrónico, ves hacia adentro unos tipos de bobinas, ¿no? ¿No? Esas bobinas, al pasar el campo, la corriente a través de ellos, estas bobinas permiten protección a todo el sistema, ¿no? Y también permiten movimiento, ¿no? Es así que también eh, es utilizado en lo que es el confeccionamiento de los motores eléctricos, ¿no? O de los generadores eléctricos. O sea, tiene muchas aplicaciones, ¿ya? Entonces, la ley de Biot-Savart te permite calcular el campo magnético. Ahora, en forma integral, que es esta fórmula, ¿no? Aquí tenemos el cable que está pasando corriente, ¿no? Hay una vector posición, hay un diferencial de longitud. Necesitas tú conocer todo el cálculo vectorial, ¿no? O en otras palabras, todo lo que son los vectores. Y eso quizás tú no lo sepas, ¿no? Porque ya te olvidaste. Es así que la fórmula a nivel preuniversitario, ¿no? Vamos a ponerlo más pequeño, es la siguiente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que te decía, el cable, la corriente, y para que tú determines la dirección del campo magnético que se genera
Alrededor de este cable, tú aplicas la regla de la mano derecha que te viene enseñando desde que estabas en el jardín, seguro, en los cursos de ciencia y tecnología, ¿no? Regla de la mano derecha, ¿no? Este dedo indica la corriente que circula y estos dedos de acá, la dirección del campo. Quiere decir que el campo está por este lado ingresando. Pero tú cuando veas un problema, no lo vas a ver así con esa flechita. Lo ves así con una X, ¿no? ¿No? Porque los físicos supuestamente dicen esto, ¿no? Esta es la punta y esta es la cola, ¿no? El campo magnético. Entonces, como por acá ingresa, él te pone así. Entonces, tú ves así un problema. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que son X, ¿no? Quiere decir por este lado está ingresando el campo magnético. Y por acá ves puntitos. Quiere decir que por acá está saliendo las líneas de campo magnético, ¿no? Esa es la representación. ¿Qué regla se ha utilizado? La regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, esa es la representación de un campo magnético. Por acá ingresa el campo y por el otro lado sale. Entonces, la regla de la mano derecha es importante porque tú cuando aplicas la fórmula, te van a pedir, por ejemplo, el campo resultante. Entonces, si está entrando y si está saliendo, la resultante va a ser una resta, ¿no? Puede ser que los dos estén ingresando. Entonces, sería una suma. Es importante saber. Y acá tenemos la ley simplificada de Biot-Savart, ¿no? Que dice, este es el campo magnético en un determinado punto debido a una determinada distancia. Por ejemplo, este es el conductor y tú quieres calcular el campo magnético en este punto, ¿no? ¿Qué necesitas conocer para calcular el campo magnético en este punto? Necesitas conocer primeramente la fórmula, que es esta. O sea, la fórmula que te enseñó al inicio, que es esta, a través de una serie de integrales y derivadas, ¿no? Que no la vamos a decir, ya te dije, llegas a esto. Simplemente para que tú la apliques, veas los datos. Por ejemplo, acá tienes B, es el campo magnético, también llamado inducción magnética, ¿ya? U sub 0 es una constante de permeabilidad magnética y es la corriente que circula por ese conductor. ¿En qué se da la corriente eléctrica? Hemos visto en circuitos que se da en amperios. Y alfa y beta es el ángulo que forman tanto las líneas de las esquinas, se puede decir, del conductor hacia donde se quiere calcular el campo, ¿no? Esta R es perpendicular al conductor, que es la distancia. Entonces sería U sub R, U sub 0 y seno de alfa, seno de beta, 4pi R. Entonces, ¿qué necesitas saber para calcular el campo magnético? Primeramente los ángulos, alfa y beta. Necesitas saber R. ¿Quién es R? R es la distancia del punto o del conductor hacia el punto donde tú quieres calcular el campo magnético. ¿Quién es U sub 0? U sub 0 es una constante del magnetismo y U sub R también es una constante del magnetismo que mayormente vale 1. ¿No? Mayormente vale 1. Si esto vale 1, solamente te queda esto. Entonces acá vemos, acá se llama U sub R, permeabilidad magnética relativa del medio que lo rodea al conductor, ¿no? Eso puede ser menor que 1, mayor que 1, dependiendo qué material es, ¿no? U sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7, T, que es la unidad del campo magnético, que es Tesla, M, que es metro, y A es amperios, ¿ya? Como te decía, si U sub R vale 1, tu fórmula se reduciría a esto. U sub 0 es un valor conocido
y la corriente que te van a dar a ti. Alfa y beta son los ángulos que forman en ambos lados. Y R la distancia perpendicular hacia donde tú quieres calcular el campo magnético. Si tú reemplazas, ¿no? Porque pueden reemplazar U sub 0, como U sub 0 vale 4pi por 10 a la menos 7. Si este valor lo traemos acá, ¿no? Se va a anular el 4pi, me va a quedar 10 a la menos 7 y sobre R, seno de alfa, seno de beta. Y esta va a ser una fórmula más simplificada, ¿no? Para calcular el campo magnético en un conductor finito. Se llama finito porque tiene una determinada longitud. Y también tenemos para un conductor semi-infinito. Semi-infinito quiere decir que los ángulos, estos ángulos de acá, valen 90 grados, ¿no? Eso se considera para un conductor infinito, ¿no? Sus ángulos valen 90 grados, tú reemplazas, ¿no? Aquí o más, seno de 90 y seno de 90 y seno de 90, que es lógicamente 1 cada uno. 1 más 1, 2, entre 4, le saca mitad, va a quedar 2 abajo, va a quedar U sub 0 y 2pi R. Acá tienes otra fórmula para calcular el campo magnético de un conductor infinito, ¿no? Si tú reemplazas nuevamente U sub 0, ya te queda una fórmula más simplificada. Puede ser que el conductor sea semi-infinito, o sea, una parte tiene una determinada longitud y la otra parte desconoce su longitud. Quiere decir que un ángulo de esos va a ser 0 grados, ¿no? Porque se formó un ángulo de 0 grados y el otro ángulo va a ser 90 grados. Entonces, reemplazando en la fórmula, va a quedar seno de 0 es 0 y seno de 90 es 1, ¿no? Seno de 90 es 1. De tal manera que el campo magnético va a ser esto. Listo. También te dice que el campo magnético en un punto de la recta que contiene al conductor es nulo. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto es, aquí se aplica lo que es el cálculo vectorial, sobre todo cuando lo que es momento de un campo, o ustedes lo ven como torque, ¿no? O momento, quizás en mecánica lo han visto, ¿no? O momento, nada más, ¿no? Eso te dice, ¿no? Que cuando quieres calcular el campo magnético en la misma dirección del conductor, o sea, que quieres calcular, por ejemplo, el campo magnético en este punto. Como está en el mismo centro, este campo magnético es 0. ¿Ya? No se produce campo magnético en el centro del conductor. Se produce a los alrededores. Por eso te dice acá que ese campo magnético es 0. También tienes campo magnético debido a un conductor circunferencial, ¿no? ¿Cómo se calcula ese campo magnético? Ese campo magnético se calcula aplicando la misma fórmula, U sub 0 por I, pero ya no tomas el seno y el coseno, sino simplemente el ángulo. El ángulo θ sobre 4pi por radio. Ahora, si ese conductor es toda una vuelta completa, el ángulo va a ser lógicamente 2pi, ¿no? Tendrías que reemplazar acá 2pi y me queda el campo magnético para todo un conductor circunferencial U sub 0 y por sobre 12R. Entonces sería el campo magnético para un conductor circunferencial, o también se le llama una espira, ¿no? Que es parte de una bobina que genera un campo magnético, ¿no?
Acá tenemos una fórmula para calcular el campo magnético para una determinada bobina que tiene una serie de espiras, donde N es el número de espiras, U ya sabemos que es una constante de permeabilidad magnética y la corriente y R cerrado. Hasta ahí yo debo saber esta teoría. Este es a nivel, ya le dije, preuniversitario. Si yo no sé esta teoría y no sé algunos conceptos matemáticos, porque no solamente es aplicar fórmula, por ejemplo, si yo no sé conceptos de geometría, conceptos de vectores básicos, no voy a poder tampoco desarrollar un problema. No necesariamente es aplicar fórmula. A veces en los problemas se tiene que aplicar algunos conceptos básicos, ¿no? Básicos. Si tú no sabes eso, lamentablemente no vas a poder desarrollar un problema. Por ejemplo, acá tenemos, te he puesto algunos ejemplos para finalizar esta pequeña parte. Dice, determine el campo magnético en el punto P. Y así te van a dar, ¿no? Te van a dar un conductor a ti. Te van a dar un conductor y te van a pedir determine el campo magnético en un determinado punto. Bueno, tú dices, bueno, el alambre es este. Primeramente, este es el alambre. Todo esto tiene una parte media ovalada y tiene dos partes a las esquinas rectas, ¿no? Lógicamente tienes que ponerte a pensar, ¿no? Entonces, si tú dices, el profesor no me ha enseñado eso a mí me ha enseñado solamente que eh, hay conductores circunferencial, ya sea una pequeña porción o una porción completa, hay conductores finitos y semi-infinitos, ¿no? Pues no me ha enseñado esta figura, pues, ¿no? Pero ahí está tu habilidad, pues, tu habilidad como estudiante, ¿no? Tu habilidad como estudiante. Si no me ha enseñado esto, pero yo puedo decir, lógicamente, a este conductor, yo puedo calcularlo por parte, ¿no? Puedo calcular el campo magnético de esta parte, puedo calcular el campo magnético de esta parte, y finalmente calculo el campo magnético de esta parte. Y al final lo veo si es suma o resta, y lo determino, pues, ¿no? Lo determino. Sumando o restando dependiendo cómo está dirigido el campo magnético, ¿no? Entonces, como te digo, todo es habilidad acá a nivel preuniversitario es habilidad, porque una pregunta a nivel preuniversitario es 5 minutos, ¿no? Y yo te estoy tomando las preguntas así, la mayoría de preguntas, pero te está dando más de 5 minutos. Creo que más de 20 minutos te da. Ya, entonces, te decía que tú puedes calcular el campo magnético seccionando este conductor. Ahora ahí entra ahora tu parte teórica. Bueno, como me piden calcular el campo magnético en el punto P, yo me estoy dando cuenta que este punto P coincide con el conductor en este lado y en este lado, ¿no? O pasa por su centro aproximadamente, digo. Esto de acá, este cable, coincide con este punto. Quiere decir que el campo magnético para esta parte vale 0. Para este lado, ¿no? El campo magnético de este lado también vale 0. Entonces, ¿por qué vale 0? Porque la teoría me lo dice. La teoría me dice que el campo magnético en la misma dirección del conductor es 0. No hay campo magnético. Solamente tendría que calcular el campo magnético de esta media vuelta. Bueno, ya sé la fórmula. Según mi fórmula, nadie te está viendo. Tú estás ahí solito en tu casa copiando solamente. Nadie te está vigilando. Entonces, como tienes todo tu material ahí a la mano, simplemente lo que vas a hacer es aplicar tu fórmula. ¿Cuál es la fórmula que vas a aplicar?
esta, pues, ¿no? U sub 0 y teta 4pi r. U sub 0 es una constante ya dada y la corriente que circula, teta, es el ángulo y r es el radio. Puede ser que tenga valores, el radio, vamos a ver el problema, no tiene valores el radio, pero el ángulo sí, ¿no? El ángulo vale 120 grados. Aquí importante que cuando tú calculas el campo magnético, este ángulo debe estar en radianes. No puedes reemplazar en tu fórmula 120 grados. El ángulo debe estar en radianes. ¿Qué pasaría si yo no sé algo de trigonometría, ¿no? No voy a poder convertir este ángulo en radianes, ¿no? Pero yo sé que para convertir de grados a radianes lo multiplico por pi sobre 180, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? A esto lo multiplicamos por pi sobre 180. Simplificamos. Sexta 2, sexta 3. Me va a quedar 2/3 de pi. Es el ángulo convertido en radianes. Entonces, este ángulo que era 120 grados, ahora es 2/3 de pi. Como ves, este campo magnético en P es la suma de los tres, ¿no? De este conductor y de este conductor. Pero te dije que los dos ya se anularon porque pasan por el centro, ¿no? Solamente me faltaría calcular el campo magnético de esta parte, aplicando la fórmula para un conductor circunferencial. ¿Cuál es la fórmula? U sub 0 por I por el ángulo que vale 2/3 de pi sobre 4pi por r. Puedes simplificar tú el valor de pi. Aquí puedes simplificar en mitad 2, mitad 2, 2 por 3, 6. Me va a quedar que el campo magnético en ese conductor es U sub 0 por I sobre 6R. Si quieres, reemplazas esta U sub 0. O si no, lo dejas indicado, ¿no? Entonces, como has visto, se han aplicado las fórmulas en la parte teórica, ¿no? En la parte teórica. Vamos a ver un problema 2. Bueno, esta clase está siendo grabada, lo voy a subir, así que el que no me escucha no se preocupe. O el que no ha ingresado, tampoco no se preocupe porque le voy a enviar a la delegada el enlace. Dice, un lazo de alambre conductor está formado de líneas radiales y arcos de circunferencia cuyos centros están en el punto O. Aquí está. Determina el módulo de la inducción magnética en el punto O. ¿Está? Igualmente, ¿no? Que parecía complejo el problema, pero ahí entra tu habilidad, ¿no? Bueno, tú dices, el campo magnético va a estar dado por este conductor pasa por su centro, ¿no? Porque me piden el campo magnético en este centro, pasa por su centro. Y estos dos conductores también están pasando aproximadamente por su centro, ¿no? Quiere decir que los únicos conductores que van a quedar son estos. Este de aquí y este de acá. Esos dos conductores van a generar el campo magnético en este punto y yo tengo que calcularlo, ¿no? También son conductores circunferenciales, ¿no? El ángulo acá vale 60 grados, que también convirtiéndole a radianes, multiplicando por pi sobre 180, 60 por pi sobre 180, sale pi tercios. Pi tercios es el ángulo.
Ahora, las corrientes, ¿cómo están? ¿No? Aquí importante, ¿no? Saber el sentido de las corrientes. Ve. Las corrientes acá está que para este conductor tú tienes también darte cuenta de cómo está el sentido de la corriente. En este conductor que está arriba, la corriente supuestamente viene así, ¿no? Porque está que se va por acá. Y para este conductor viene así, ¿no? Y, y. ¿Qué quiere decir ahí? Que los campos magnéticos están en diferentes sentidos. Ahí se tienen que restar los campos magnéticos, porque las corrientes están en sentidos contrarios, ¿no? Y tú aplicas la regla de la mano derecha, el campo magnético aquí no lo puedo ver, pero yo tampoco no te puedo mostrar, ¿no? Porque estamos en clases virtuales, pero imagínate que si yo aplico acá la regla de la mano derecha, y la corriente está que se va para este lado, y el campo magnético se puede decir que está que sale, ¿no? Y acá está que entra, ¿no? O simplemente tú te das cuenta que están en sentidos contrarios los campos magnéticos porque las corrientes están en sentido contrario. Entonces, calculando el campo magnético del conductor 1, el conductor, este conductor circunferencial más pequeño tiene un radio R pequeño. Este conductor grande tiene un radio R mayor, ¿no? O R mayúscula que se le ha puesto según el problema o los datos del problema. Entonces, convirtiendo el ángulo y aplicando la fórmula, el ángulo va a ser el mismo para ambos, solamente lo que va a cambiar es el radio. Campo magnético 1 va a ser U sub 0 por I sobre pi tercios sobre 4pi por R. Desarrollando me sale U sub 0 I 12R. El campo magnético 2 va a ser U sub 0 I, el ángulo no cambia, pero el R va a ser R mayúscula. Va a ser U sub 0 I 12R. Dice acá, B1 y B2 son colineales y de sentidos diferentes. Ya te dije por qué no, porque las corrientes están en diferentes sentidos. Quiere decir que yo tengo que restar cada uno de los campos magnéticos. B1 o B2 lo puedo restar, el que ingresa y el que sale. O B2 o B2 menos B1 también es válido. Entonces sería restando y ya ordenando, factorizando, te sale esto como respuesta, ¿no? Y eso sería una forma de aplicar la ley de Biot-Savart para calcular campos magnéticos. No necesariamente los conductores van a ser rectos o circunferenciales, ¿no? Pueden ser cuadrados, ¿no? Yo me da un problema donde hay un conductor, por ejemplo, de esta forma, y me piden el campo magnético aquí en este punto o en este punto, ahí debo tener mi habilidad para poder eh, determinarlo, ¿no? Ya te dije que cuando te venga así un conductor formado, lo secciones y lo calcules por partes, campo magnético. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Así es, así es. ¿Alguna otra pregunta? Ya te dije que esta separata está en la carpeta, ¿sí?
Dime. Apli- Bueno, tienes que revisar pero tu cuaderno. No te puedo, aquí no te puedo explicar yo, nada, porque no lo tengo, no estamos en clases eh, en vivo, o clases presenciales, pero se aplica la regla de la mano derecha. Sentido horario es el sentido que tiene la manecilla de un reloj, ¿no? El sentido horario. Y la corriente, claro, y la corriente es el dedo, o sea, tus cuatro dedos es la dirección del campo magnético. Y tu último dedo, es el dedo más gordo, el dedo gordo, esa es la corriente, ¿no? Y el sentido antihorario es aquel que tiene sentido en sentido contrario a la manecilla de un reloj. Pero tú cómo te das cuenta que es una resta de campos magnéticos cuando las corrientes están en sentidos diferentes. Entonces tú tienes que aplicar esta regla. Acá he puesto, ¿no? Acá está bien. ¿Qué sentido tendría ahí? A ver, este sentido. ¿Qué sentido tendría para ustedes? Horario, pues, ¿no? Horario, ¿no? El sentido es horario. Y este dedo es el que te indica la corriente. Ahora, si tú, aquí está entrando para este lado. Para este lado está entrando. Y para este lado, no es la corriente, sino el campo magnético. Te estoy hablando. La corriente está en este sentido. ¿Hacia dónde estás? ¿Hacia dónde está la corriente? Hacia arriba, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasaría si la corriente estaría hacia abajo? A ver, ¿cómo sería el campo magnético hacia abajo? Es la regla de la mano derecha. Voltea tu mano, el de este dedo lo volteas hacia abajo. Claro que no. Entonces, ¿cómo sería la corriente? Si tú lo volteas hacia abajo, el campo magnético estaría para este lado, ¿sí o no? No la corriente, el campo magnético, el campo magnético. Claro, tú volteas tu mano, este dedo lo volteas, tu campo magnético sería hacia este sentido. Si no le preguntan al profesor Miranda, ahí le va a enseñar mejor. Ahí te manda 30 pasitos, te han mandado como 50 pasitos y todavía no has aprendido la regla de la mano derecha. ¿Cómo es eso, pues? Ya, pero de todas maneras, hay bastante copia del solucionario, pero copias mal, seguramente, pues. Ya, entonces, estos problemas, esta clase lo voy a subir más tarde o en la noche que haya mejor conectividad para enviarle a su delegado. Eh, por hoy día eso ha sido todo, ¿ya? Entonces, voy a tratar de subir más problemas para que ustedes tengan una mejor visión del último examen, ¿ya? Sí. No, sí.
Sí tiene un valor. Ese valor es 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Si quieres, en los problemas los puedes reemplazar o si no lo dejas indicado, ¿no? Es como una constante de la gravedad, ¿no? Que vale 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es parecida. Claro, el campo magnético se da en Tesla. Tesla. ¿Ya? El campo magnético se da en Tesla. Pero siempre y cuando las unidades sean amperios. Pero el problema te viene así, pues no, no te va a venir en otra unidad, ¿no? La intensidad de corriente te viene en amperios y la distancia, que es el radio, te viene en metros, pues, ¿no? Pero al final esas unidades te salen Tesla. Ahí ya tienes que ponerlo, pues tú calculas el campo magnético y al final le pones una T grande, ahí está. Entonces eso indica que ya es campo magnético. Las unidades importantes, ¿por qué no te consideran? Porque en física un número representa cualquier cosa, pues no. Pero cuando tiene unidades ya representa una unidad física. Y otra cosa, los problemas que sean bien diagramados, pues, ¿no? Bien diagramados. Diagramados quiere decir bien ordenados, ¿no? Porque yo no soy adivino para ver dónde has puesto tu ecuación, ¿no? Yo cuando te reviso un examen, te reviso ordenadamente. Pero si tú pones la ecuación 10 primero y al final me pones la ecuación 5, entonces yo tampoco no te hago valer esa pregunta, ¿ya? Sean bien ordenados en resolver un problema. Ustedes están ahí y nadie les interrumpe porque están en su casa dando su examen y tienen todo su material, sus reglas, sus transportadores para que puedan hacer los círculos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si eso ha quedado claro, entonces eso ha sido todo por hoy día, ¿ya? Entonces ya se pueden desconectar y más tarde les envío la grabación de esta clase. Sí, hasta ahí sería todo, ¿no? Hasta luego.